Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Alberto Mendoza y el día de hoy les voy a hablar de mi tarea, que es contarles las ideas principales del libro de teoría constitucional de Agustini. Y pues para empezar, más que nada, él utiliza mucho con gran variedad el término constitución. Yo pude rescatar cuatro y el primero es que el término el término constitución denota un ordenamiento político liberal. Esto quiere decir que una constitución tiene ideas y principios liberales y se va por ese camino, o sea, derechos fundamentales, libertad del hombre, este, racionalismo y derecho natural. Entonces se va por ese lado, por el lado del racionalismo y liberal. También el segundo es que es un conjunto de normas jurídicas, ya lo habíamos platicado antes en clase. Es un conjunto de normas, quiere decir que ahí están incluidas de manera muy detallada los derechos de toda la población y también de cómo se va a manejar el gobierno, el Estado. También podemos decir que es simplemente un documento jurídico que tiene un carácter normativo y que por tener el nombre de Constitución se encuentra por encima de las leyes comunes. Y por último, que es un texto normativo dado de ciertas características formales que dan un régimen jurídico. Esto quiere decir que, como lo había dicho anteriormente, ahí se denota cómo es que se van a aplicar los factores reales del poder, el Estado de Derecho, el principio de legalidad, o sea, es un régimen jurídico y ahí viene estructurado cómo se va a hacer. Bueno, algo que también denota mucho él es que es lo que se conoce como el límite del poder político. Es algo que vimos en clase y que es sumamente importante. Los límites del poder político lo conocemos nosotros, que es el derecho público. Y como y todas las constituciones deben de limitar, yo siento que ese es el principal objetivo de una constitución, limitar el poder público, para que no caigamos en una monarquía o en un estado absolutista. Este límite del poder político podemos decir que es la división de poderes, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, y también que el hecho de que sea un límite al poder político quiere decir que es garantista. Esto lo relacionamos gracias a que si una constitución debe cumplir con ese carácter, el de la garantista, pues debe de garantizar los derechos los derechos que ella emana. O sea, el Estado tiene de alguna manera poder impartirlos de manera buena, pronta y precisa. También hablamos de lo que es una norma fundamental la Constitución y qué queremos decir con norma fundamental. Quiere decir que primero que relaciona, o sea, que ahí en la Constitución viene cómo se va a dar la organización del Estado y de los poderes, tanto municipal, estatal y federal, y también las funciones, que es la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. También como segundo punto es que regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, el derecho público viene dentro de la Constitución. También dentro de la Constitución viene algo sumamente importante y es cómo se va a legislar. Una Constitución, ya sea flexible o rígida, tiene que tener una manera de cómo se va a legislar y por qué métodos, por qué alternativas, cómo se mandarían las propuestas o quién es el que le emana, si la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, pero tiene que tener un principio que es el de la legislación. Y hablando de la legislación, él también dice lo que es una constitución rígida y una constitución flexible. La constitución flexible puede ser modificada, derogada, abrogada y con facilidad, pues es un régimen flexible, o sea, no da tanta fuerza o sea, no se resiste tanto a la legislación y sus procesos de legislación son más fáciles y por lo tanto
desde mi punto de vista carece de credibilidad. Pero también, por ejemplo, en México tenemos para mí lo que es una constitución rígida, pues una constitución rígida tiene una oposición y por la jerarquía, una constitución rígida ocupa una posición suprema, o sea que la constitución casi casi es dada por Dios, y esos reglamentos y esas leyes casi casi son inamovibles, y si se quieren legislar, tiene que pasar por un proceso demasiado largo, mandándose la iniciativa a la Cámara de Diputados, luego a la de Senadores, el Poder Ejecutivo la manda, luego mandándoles las propuestas a las a los distritos estatales, a los congresos estatales, y que ellos también la aprueben si sí o no, o le dan marcha a ese, a ese, a esa ley. Y bueno, para finalizar, y creo que es lo más importante y que creo que hasta va a venir en el examen, es el poder constituyente. Este Giustini marca mucho lo que es el poder constituyente. Tenemos lo que es el poder constituyente originario. Este es un conjunto de órganos que literal, o sea, se forma, este, da la constitución, o sea, se reúne y da la constitución y simplemente hace una nueva, o sea, no tienen un límite del poder, ellos simplemente su único límite son los límites políticos y morales, ellos solamente hacen la constitución y de ahí, de esa misma constitución, nace otro poder constituyente que es el poder constituyente permanente. Este es un conjunto de órganos facultados para que la constitución pueda adicionarse o reformarse a la propia constitución. Aquí, como yo lo había mencionado, son las legislaturas y los estados, son las legislaturas de los estados y el Congreso de la Unión, pero pues el poder, ese es el poder y creo que su única o limitante del poder constituyente permanente son los límites políticos y los mismos límites constitucionales ya previamente establecidos. Y yo quiero marcar lo que conocemos nosotros como esa limitante del poder, que, que sería, este, podría yo decir que es el limitante del poder de la legislación, pues desde el punto de vista de Agustini, él solamente lo explica lo que se debe de o sea, de lo que es, pero de cierta manera, desde mi punto de vista personal, yo siento que sí debe de existir ese límite que se le pone para legislarlo, porque pues cualquiera podría cambiarlo. Incluso nuestro profesor decía que si se empezaran si tuviera esa facultad de poder cambiar la legislación a nuestro antojo, cada quien haría lo que quisiera y se cambiaría tanto que se tendría que hacer una nueva constitución, ya no sería la constitución que en sí se marca. Y pues bueno, este es lo que yo entendí de esta lectura de Agustini y la verdad me gustó mucho y muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.